la Unión Europea, María Solanas, directora de programas del Real Instituto Elcano, Cristina Galac, exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores, exsecretaria general adjunta de Naciones Unidas y miembro de Global Women Leaders. También Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos aquí en España, y Gloria Lomana, presidenta de 50 en 50 Gender Leadership y del Consejo Asesor de Forbes Women, que además va a ser la encargada de moderar este panel. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Buenos días. En una mesa de mujeres me colocan al lado del hombre, pero yo soy muy ordenada y aquí me tenéis. Pero sí que es verdad que os echo muy a faltar más cerca. Bueno, escuchando a la ministra y escuchando también a la directora del Banco Europeo de Inversiones, es el momento de las mujeres, realmente. Es el momento, pero no solamente porque se nos haya llamado siempre en tiempos de dificultad. Las mujeres siempre hemos estado ahí cuando se necesitaba resolver problemas y, como yo digo, siempre se nos ha dado el papel de perfectas segundas, perfectas vices, perfectas colaboradoras en una segunda posición. Y ahora, en estos momentos de incertidumbre y de tanta inestabilidad, pues cobra mucho valor el que se nos llame. Pero nosotras lo que queremos es estar no solamente en tiempos de dificultad, queremos estar siempre, y esto es una revolución absolutamente imparable. Yo cuando veo las mujeres que estáis aquí, las mujeres que hoy nos acompañan, pues realmente creo que no hay marcha atrás, a pesar de que se estén produciendo las involuciones que también yo creo que todas y todos los que estáis aquí estamos detectando y viendo con una cierta preocupación. No voy a presentar ya a las mujeres que nos acompañan y al hombre, porque hoy estamos en esta proporción que suele ser la habitual de un 20-80, pero en este caso las mujeres son el 80 y el hombre es el 20. Un hombre que siempre que lo llamo me acompaña, o sea que eres formidable. Jaime, Cristina, veo que tengo un problema con el sonido probablemente del pelo. En este lado, que es donde está el micro, lo estoy detectando aquí, ¿sí? Si no, cogemos un micro de mano y listo. Vamos a sujetarnos el pelo atrás. Venga, estaba agradeciendo la presencia. Cristina, María, Susana, sois voces indispensables cuando queremos hablar de transformación. ¿Cómo hemos planteado esta jornada? Pues primero situar dónde estamos, cómo está el mundo, porque es muy difícil hablar de innovación, de sostenibilidad, de talento, de todo lo que podemos aportar las mujeres, de esta construcción del futuro, de la manera en que queremos construir el mundo con la voz de las mujeres, que eso es lo que estamos haciendo hoy, pero es muy difícil si no nos situamos en el mapa. Los mapas siempre están ahí. Y la geopolítica y la geoestrategia hoy más que nunca. Así es que de eso vamos a hablar y sobre todo cómo nos va a impactar a la economía y a nuestras vidas, porque en definitiva eso es para ti, pues probablemente para mí. Esto del directo me gusta mucho y lo vamos a hacer así para solucionar, porque sí que es verdad que veo que tenemos un problema. Entonces yo lo voy a hacer así, que seguramente... Tenemos que, ya está conectado, ¿no? No lo oigo. Y siempre dicen que es un clásico que fallo en los micros, pero ahora, en este caso soy yo la que está fallando con el pelo. O sea que no le vamos a echar la culpa a nadie. Y menos a los técnicos de Forbes, que son fantásticos. Un equipo al que siempre saludo antes de comenzar y hoy no lo he hecho, me pongo esa falta. Ya son dos. Bueno, entonces, hablamos bueno, pues hay que establecer nuevas reglas. Claramente están volando los grandes tratados que se establecieron tras la Segunda Guerra Mundial para garantizarnos paz, seguridad, la estabilidad que hemos tenido, el multilateralismo, que ahora vemos que todo esto, esta virtualidad está más que en cuestión. Y me gustaría que nos situarais, que me dierais una opinión optimista, a ser posible, dentro de la preocupación que tenemos, una visión personal de en qué momento estamos y sobre todo para dónde habría que tirar, ¿no? Cómo construir este futuro a partir de aquí, si es que se nos permite aventurar algo, puesto que de un día para otro
como estamos viendo, la situación geopolítica cambia todo el tiempo, ¿no? Yo querría la opinión de las mujeres, en este caso primero, para luego ya ir más a la economía con Jaime. ¿Te parece, Jaime? Yo creo que sí, aunque tú sabes de todo. Tú sabes de todo. Yo le digo, 25 años dirigiendo la Cámara de Estados Unidos en España, le acredita para hablar de lo que le apetezca. O sea, no, yo aunque te pregunte una cosa, tú contesta lo que quieras porque estás acreditadísimo. Bueno, Cristina Gallac. Vale. Porque Cristina Gallac, yo quiero decir, para que pongamos en valor a las mujeres que tenemos, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, ex secretaria adjunta de Naciones Unidas y miembro, que me gusta muchísimo que seas miembro de Global Women Leaders. Con esa trayectoria, con todo y lo que no digo aquí, claro, que ha hecho. Quiero una visión primera tuya, si te parece, Cristina. Tú la has pedido, Gloria, gracias a todos, a Forbes y a la organización por invitarme a estar aquí. Has pedido una visión optimista. Yo creo que la energía que hemos invertido en tantísimos años de lucha demuestra que somos optimistas, si no, no la hubiésemos invertido. Por tanto, vaya de entrada que lo voy a intentar hacer desde un punto de vista optimista. Pero yo creo que trabajaremos mejor si somos muy conscientes de la realidad que tenemos. Y para mí hay dos elementos de realidad que voy a detallar. Uno es el del peligro y otro es el de isla. Peligro. Estamos en un momento de gran peligro porque la confrontación geopolítica es máxima. Estamos en un momento de gran peligro porque todos los procesos de los conflictos, las guerras, están desatados y nos impactan a las mujeres muchísimo, a toda la sociedad. Estamos en un momento de gran peligro porque hay un negacionismo creciente de lo que es el cambio climático y el impacto del cambio climático. Y estamos en un momento de gran peligro porque las estructuras internacionales, tú lo has dicho, que nos dimos entre todos, nuestros antepasados, pero recientes, en el año 45 se están rompiendo. Y por tanto no tenemos espacios de gobernanza global, los tenemos fragmentados. Solo hay que ver la gobernanza global como estaba de ausente en el último evento sobre la paz en una región en conflicto, que fue Sharm el-Sheikh, ¿no? Os voy a dar un dato. El secretario general de Naciones Unidas estaba, pero si os fijáis bien en la foto de familia donde estaba en la segunda fila, además es un hombre que no es muy alto, y estaba al lado del presidente de la FIFA. Este es el ejemplo de la gobernanza global en un acto de paz para una zona que impacta al mundo. Por tanto, peligro. Y desde un punto de vista de optimismo y de movilización. Y luego el concepto isla. Esto es fabuloso. El discurso de la ministra, fabuloso. La bienvenida, estupenda. Pero esto es una isla. Esto es una isla dentro de nuestro país, probablemente no tanto, porque realmente los esfuerzos que se han hecho son extraordinarios. Es una isla, empieza a ser isla en Europa. Digo empieza a ser isla porque la legislatura del 19 al 24 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, fue extraordinariamente positiva en afianzar derechos, programas, desde incluso los porcentajes de mujeres en los consejos de las empresas, y ahora la agenda de género ha desaparecido. Y os voy a decir por qué es una isla, porque además, que es muy conflictivo, eso Jaime sabe muchísimo, tenemos en todo lo que era el espacio que lideraba la economía liberal, la economía de la presencia de las mujeres, todo lo que era la movilización de igualdad e inclusión, pues ahí está flaqueando, pero no flaqueando, está cayendo. Os voy a decir cuáles son los dos acrónimos más detestados en este momento en el sistema de Naciones Unidas, dicho en público por los dirigentes de Estados Unidos. ESG, Environment, Social y Governance, y DIEA, que es diversidad, igualdad, inclusión, porque en inglés hay un cambio de inicial, y accesibilidad. Y por escrito hay una nota del mes de marzo del representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, compartida a todos los países de la Asamblea General, 193, en el que se decía cualquier mención
a la Agenda 2030 en los procesos, espacios de deliberación, espacios decisorios, resoluciones, etc., Estados Unidos no participará, porque considera que esta agenda es una agenda de intromisión en nuestros asuntos internos. Estados Unidos mantiene plenamente la independencia de cualquier organismo, incluido el de Naciones Unidas. Por tanto, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar desde la fuerza, desde lo que hemos conseguido, desde lo que hemos avanzado, desde el impacto que tienen las mujeres en los boards, siempre en los boards y en toda la economía. Esto nos lo ha dicho muy bien Nadia Calviño y nos lo ha dicho también muy bien la ministra. Pero creo que ser consciente de esto es, no nos queremos hacer una jugarreta nosotras mismas, ¿no? Por tanto, es un momento, vuelvo al inicio, de peligro y estamos en una isla. ¿Cómo nos armamos para afrontar el peligro? Creo que esa es la clave y de los debates de hoy nos saldrán ideas. Y también si somos conscientes de este espacio isla, porque las tendencias en el resto del mundo no van por el camino que habíamos trazado y esta progresividad no la tenemos en estos momentos, no la vemos. No la vemos, podemos hacer pequeños sondeos o grandes sondeos, pero no vemos que los liderazgos internacionales, económicos y sobre todo en el ámbito tecnológico y también en el ámbito político multilateral vayan en esa dirección. Por tanto, creo que ahí viene nuestro optimismo, que debe ser un optimismo primero de freno y de corrección. Creo que las siguientes generaciones no nos perdonarán si no ponemos una valla a todo este proceso que en este momento está en marcha. Ay. Desde el optimismo. Vamos a respirar. Y a los que no se estáis viendo, deciros que tenemos la sala completamente llena y además que tenemos hombres en la sala, que ya esto de verdad, de que las mujeres hablemos de mujeres, no, estamos construyendo el futuro con la voz de las mujeres y para hablar de todo lo que necesita una sociedad, pero me gusta muchísimo ver hombres, porque las mujeres, lo decimos siempre, tenemos una forma de liderar que es esa de los diálogos, de la mediación, de la mano más tendida y también de los puentes, o sea que de esta isla estamos saliendo trazando puentecitos para que vengan, que estamos viendo muchos señores y otros que se tienen que incorporar, porque todos los decentes tienen que estar en estos criterios. Susana, María Susana, os dejo con la parte de ¿y ahora qué? Porque estábamos diciendo ¿cómo hacemos en este momento, efectivamente? Estamos construyendo, pues vamos a ello. Muchas gracias, Gloria, y gracias a Forbes por la invitación. Antes de nada, voy a decir que es que me gusta poner en valor muchísimo las personas que tenemos y aunque hoy en día hay de todo, hay acceso a todo tipo de información, pero decir que eres la directora de programas del Real Instituto Elcano lo sabemos todos, pero que a mí me gusta mucho verte con este gorro que llevas tan militante de vicepresidenta de UNICEF. Que ahí hemos grabado tú y una mujer inspiradora preciosa, preciosa. Pues aquí la tenemos. Gracias, María. Gloria. Gracias, sí. La verdad que la tarea de voluntariado directivo es quizá una de las más privilegiadas, ¿no? que tengo en este momento. Bueno, creo que construir sobre lo que Cristina Gallac y la española que ha tenido el cargo más relevante en Naciones Unidas, y esto se ha dicho poco, ¿no? Por tanto, conoce muy bien las tripas, la organización, la ha visto en momentos, digamos, que no son de la debilidad actual, pues es muy relevante y además Cristina está siguiendo con muchísima atención esa nueva elección de una, esperemos, secretaria general de Naciones Unidas después de 80 años, con la campaña fantástica a la que España, por cierto, se ha adherido, ¿no? Madame Secretary General de GWL. Voy a intentar ser optimista porque además creo realmente que sí tenemos un hilo del que tirar en esta reconfiguración que se está produciendo en el orden internacional, ¿no? No podemos hablar quizá de un nuevo modelo, está por nacer, de una gran reconfiguración en la que evidentemente tiene una enorme presencia la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, las dos potencias económicas mayores del mundo en este momento. Sin embargo, me atrevo a decir que a pesar de las tendencias que Cristina ha señalado con total claridad, hay una mayoría de países en el mundo que buscan un orden basado en reglas,
que necesitan el multilateralismo, que no están, digamos, su apuesta no es el conflicto y la guerra, la solución militar para la resolución de los conflictos, que están continuamente en nuestras vidas. Todo el día tenemos que abordar conflictos, ¿no? Pero que quieren volver a la ecuación del diálogo y la cooperación. Están ahora un poco callados porque esa rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, digamos, atenaza mucho el orden internacional, es lógico, ha saltado por los aires, como decía Gloria, absolutamente, bueno, pues las normas de las que nos habíamos dotado, y aquí quiero introducir también un elemento crítico. Esas normas de las que nos habíamos dotado las habían acordado algunos, pero no todos. Los que ahora estarían dispuestos a reconstruir ese orden internacional más inclusivo, que tenga en cuenta los reequilibrios del poder que se han producido en el mundo en las últimas, yo diría, 2 décadas, ¿no? En los últimos 15 años fundamentalmente, estarían dispuestos a sentarse a una mesa en la que no estuvieron cuando se fundó las instituciones de Bretton Woods, pero que estarían dispuestos a apostar por ese orden internacional basado en reglas que desde luego es imprescindible. Y otro elemento positivo, ¿no? Yo diría, el hecho de que aboguemos por un orden internacional basado en reglas incluye también la igualdad de género como una de las reglas, de las normas fundamentales que el orden liberal supuestamente defendía, aunque no con tanto ahínco como hubiera sido deseable, ¿no? Tenemos la oportunidad ahora de, con una serie de países con los que sí podemos alcanzar ese nuevo orden basado en reglas, poner la igualdad de género como un elemento fundamental de un orden liberal, inclusivo, que tenga en cuenta las dos mitades de la población, que tenga en cuenta el potencial de las dos mitades de la población para abordar los retos, lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra de una manera mucho más brillante que yo, ¿no? Por tanto, la innovación que necesitamos en este momento pasa también por sumar en el concierto internacional, y España está bien situada, hay que seguir trabajando, todos los actores, no estoy hablando solo de las instituciones, digamos, gubernamentales, también de nuestro sistema productivo, de nuestra sociedad civil, que es muy potente. Tenemos que abogar y seguir remando hacia ese orden internacional que realmente a nosotros nos ha salido muy bien, que nuestra economía ha crecido porque también hemos implementado sociedad civil, sistema empresarial, sector privado, organizaciones, digamos, proyectos en los que las dos mitades de la población tienen cabida y tienen mucho que aportar. Me voy a quedar aquí para más rondas, y sobre todo porque nos estamos aproximando a Europa. No, ya llegamos a Europa. Hemos situado el mapa con todos los desafíos, muchos retos por delante, pero Susana del Río, miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea, doctora en Ciencias Políticas y profesora de Política Europea, precisamente en el máster de Periodismo de la Universidad del País Vasco. Bueno, Europa, es la hora de Europa. O ahora o nunca, Susana. ¿Sí? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de... ¿Separamos ese micro de la cara? ¿Sí? ¿Es el mío también ahora? No. Estoy encantada. Que se lo... Sí, mejor. ¿Me dejas a mí? Gracias. Tu voz es potente, Gloria. No sé, yo lo han hecho por... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Dónde está Europa en todo este engranaje político, geopolítico, geoestratégico que aúna, que ensambla la geografía con la política y que hace y promueve el necesario y el urgente despertar geopolítico de la Unión Europea? Realmente, ¿dónde estamos? Me preguntas, Gloria. Pues estamos en un momento crucial, en un momento decisivo, en una legislatura europea 2024-2029, en la que la Unión Europea tiene que ser capaz de dar un paso adelante en los grandes desafíos que vertebran nuestras grandes también asignaturas pendientes, como son la doble transición ecológica y digital, un pacto de migración europeo, el fortalecimiento, casi diría la creación de una política de defensa y de seguridad
común europea. Siempre hablo de inversión en defensa y no de gasto en defensa, puesto que para preservar la paz necesitamos que así sea. Acaba de lanzar la Comisión Europea su documento tan importante, Preservar la paz hacia el 2030, fortaleciendo, creando, imaginando, coordinando y sincronizando lo que es la defensa europea. Tenemos también un importante entrenamiento. La Unión Europea tiene que ser capaz de creer en sí misma y este entrenamiento viene dado por nuestro propio método de toma de decisión europeo, por cómo es capaz después de la Segunda Guerra Mundial de activarse en una comunidad económica europea, y lo subrayo, para luego continuar en su proceso de integración, consolidando lo que es la Unión Europea como modelo político. Y, en mi opinión, es importantísimo que esa capacidad vertebradora y ese saber hacer funcionar la gobernanza multinivel europea con los círculos concéntricos, compaginando y sincronizando lo que es la política y el método de toma de decisión, dé un salto más. Y dé un salto más en relación a que los Estados tienen que ser capaces de ceder soberanía. De ceder soberanía para preservar la paz, de ceder soberanía como hicieron para tener una vacunación coordinada cuando llegó el tsunami del COVID-19, para ser capaces de desplegar de nuevo la herramienta, el instrumento de unos fondos de recuperación europeos, Next Generation EU, primera deuda mancomunada europea, primera vez un hito que la Unión Europea es capaz de realizar este gran esfuerzo común. Por cierto, hay que decir que la Unión Europea no tiene la competencia de sanidad, la tiene cada Estado miembro, y por eso es tan importante en etapas urgentes, en etapas también importantísimas, en una misión épica, casi diría, dar esos pasos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con mujer, igualdad, tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea vinculada jurídicamente a nuestro tratado en vigor, que es el Tratado de Lisboa, con sus valores esenciales de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la democracia, de la ciudadanía y de la justicia. La Carta eleva, ensambla y al mismo tiempo aterriza permanentemente el principio, el valor de la igualdad. El gran reto es saber compaginar permanentemente los valores también asentados de la Unión Europea, únicos en el mundo, con políticas concretas, políticas tangibles, políticas realmente que hagan posible que la Unión Europea sea competitiva. Aquí pienso que hay que continuamente mirar a los informes de Enrico Letta más allá de un mercado, al informe de Mario Draghi sobre competitividad, que va impactando en todos los sectores económicos, por supuesto en el tejido empresarial, por supuesto en esta renovación industrial de la Unión Europea, porque la sostenibilidad no está solo ensamblada o vinculada a el medio ambiente, el cambio climático, lo está, de ahí se desprende, ¿no? Esa es su génesis, sino que tenemos también que luchar por esa sostenibilidad institucional que haga posible que las referencias y los referentes continúen elevándose. Y aquí permíteme, Gloria, y permítanme todos ustedes que hable de las mujeres en mi libro, 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea, desde Isabel de Portugal, política, con una geoestrategia clara, gobernadora, hasta la princesa Leonor, a la que ensamblo con la palabra futuro, pasando por Simone Veil, Louise Weiss, Margaret Thatcher, Hannah Arendt, Ursula von der Leyen, con la palabra gestión, y todo lo que tiene que ver con mirar a este futuro, sin integración, modelo regulatorio europeo, porque lo han dicho también Cristina y María, el orden es importantísimo. De eso vamos a hablar, de hecho, en la siguiente mesa. Y el modelo, ya terminó Gloria, el modelo regulatorio europeo es único en el mundo. Es verdad que hay que flexibilizarlo, es verdad que hay que agilizarlo para que las empresas no se
no estén encorsetadas, ¿no?, en su crecimiento, pero es un modelo y una normativa, lo tenemos en la primera ley de inteligencia artificial, importantísimo. Muchas gracias. Iremos a ese aterrizaje después, pero antes ya con estos dibujos que hemos hecho, Jaime, y sabiendo que la falta de reglas o el cambio de reglas y el desorden, porque antes hablábamos del orden mundial, pero el orden mundial pues digamos que ya es un concepto del pasado. Ahora en este momento estamos en el desorden y construyendo un nuevo orden, pero en este momento ¿cómo nos impacta realmente? Descendiendo lo que hemos visto, las incertidumbres, los miedos, los cambios de normativas, digamos que las alianzas también que hemos tenido y donde nos hemos encontrado, pues ahora mismo con Estados Unidos no sabemos si nos encontramos o no, y nos saludamos, o si nos encontramos no nos saludamos. Entonces, pues eso, ¿cómo estamos? En primer lugar, gracias. A mí esto de ser cuota masculina me encanta. Ya, es que eres un quinto esta vez, un 20%. Me encanta. Yo en primer lugar quiero ya que nos has dorado tanto la píldora, me gustaría también decir algo de ti. A mí no. Porque sí, porque no, Gloria es una periodista, una directiva, pero sobre todo es una líder, y por eso estamos todos aquí, ¿no? Y yo creo mucho en el liderazgo femenino, ¿no? Y creo mucho en el liderazgo femenino, no solamente por una cuestión de derechos, que también, sino porque creo que las sociedades donde hay mujeres mandando son más competitivas. Utilizar el 100% del talento es mucho mejor que el 50%, y sobre todo porque las mujeres tienen una capacidad de resolver los conflictos menos violenta que los hombres, ¿no? Son más pacíficas, ¿no? Tú has dicho que cómo se puede mirar la geopolítica con optimismo, ¿no? Y yo me he acordado de una conversación, y perdona que lo mencione, del gran Josep Piqué, que me decía que la geopolítica no se puede mirar ni con pesimismo ni con optimismo, se tiene que mirar con realismo, ¿no? El mundo ha entrado en una encrucijada brutal, y en Europa nos hemos enterado muy tarde y con los deberes muy poco hechos, ¿no? Y esta encrucijada se deriva de muchos factores, pero dos que son fundamentales. En primer lugar, un país que no contaba nada ha incrementado su renta 17 veces desde que entró en el World Trade Organization, en la OMC. Organización Mundial de Comercio, el 11 de diciembre del 2001. Eso, el que piense que eso es China, por supuesto, que no es un país pequeño. Estamos hablando de un país que, si fuese un país de 30, 40, 50 millones, que multiplica por 17 su PIB, pues sería ya muy, muy importante, pero es que resulta que son 1.400 millones de personas, ¿no? Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Y todo lo que estamos viendo es el efecto de eso, incluyendo el radicalismo que estamos viendo en Occidente, y esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de pensar que Trump es la causa de todo. No, Trump es la consecuencia. Y Trump es la consecuencia, como otras consecuencias que van a venir o que están viniendo ya en Europa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues la radicalización de la sociedad. La sociedad se está polarizando, la sociedad se está yendo hacia a dejar ya los discursos bien pensados, sobre todo, y reaccionar de una forma virulenta en contra de cuestiones que tienen unas consecuencias o tienen otras, ¿no? Otro tema que está pasando es que el mundo ha llegado a una encrucijada tecnológica. En Estados Unidos y en China tienen mucho miedo de que alguien llegue a una disrupción en inteligencia artificial, en computación cuántica, en los nuevos instrumentos para hacer la guerra, en la biotecnología, que le dé una ventaja hegemónica ya para siempre al que llegue antes a la carrera, ¿no?
En esto, en Europa, tampoco estamos preparados y tampoco lo tenemos en la agenda, ¿no? Hay una disrupción tecnológica que va a cambiar el mundo brutalmente en los próximos 3, 5 o 10 años y aquí no estamos preparados, ¿no? Y luego, por supuesto, hay otros elementos. El cambio climático, que no solamente es una cuestión de qué mundo dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino que está cambiando la geografía. El Polo Norte es, a medida que los hielos se van derritiendo, se está convirtiendo o se puede llegar a convertir en el centro de las comunicaciones en el mundo. Eso cambia totalmente la geografía y cambia totalmente la geopolítica y cambia los elementos de seguridad, ¿no? ¿Hasta qué punto hay interés en que suceda eso? No es que haya interés, es que va... Porque por el Ártico... El mundo se va a creo que dividir en tiene dos bloques. Hay dos miradas en el Ártico, ¿no? Que son las de Estados Unidos y Rusia, o la de Rusia y Estados Unidos, pero Rusia tampoco va sola. No, Estabas hablando de China. China el mundo se va a dividir. El mundo puede ir por tres partes, ¿no? Con un multilateralismo donde se renueva el sistema liberal internacional que hemos conocido y que a todos nos gustaría, y a mí el primero. Yo creo que hay pocas posibilidades de que eso pase. La segunda posibilidad es un mundo cooperativo entre dos bloques, uno donde China estará y Estados Unidos estarán en el otro, y la otra es una confrontación entre los dos bloques, que puede ser una confrontación con intervenciones bélicas o sin intervenciones bélicas, pero un mundo dividido, como se dividió el mundo en la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que esa es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísima gente en Estados Unidos, una opción más plausible, ¿no? ¿Dónde tiene que estar Europa? Pues Europa puede estar... Europa lo que no estará es en medio de todo. Esa idea de que Europa puede convertirse en una isla o en un poder que haga de contrapeso entre los otros dos poderes, yo no la veo, porque no estamos preparados, porque Europa es una realidad súper compartimentalizada, no desde el punto de vista solamente político, sino social, porque nadie va a enviar a sus hijos a luchar si mañana invaden Finlandia, por poner un ejemplo, y porque todavía, por poner otro ejemplo, no podemos vender ni un electrón ni una molécula a Alemania pasando por Francia, porque Francia no quiere. Ni se puede pensar en una fusión de bancos europeos, ni se puede pensar en que una empresa portuguesa o española compre Danone, por poner ejemplos, ¿no? Europa es una realidad que ha sido buenísima y que es buenísima, pero que tiene sus límites. Y el límite es que no hay un sentimiento proeuropeo de los propios europeos. Y sin eso es muy difícil crear una fuerza hegemónica en el mundo. Bueno, la desventaja de entrevistar a sabios es que yo no tengo manera de moderarlos. Me están diciendo, se te acaba el tiempo, y digo, pero ¿cómo se me va a acabar el tiempo? Habremos empezado tarde, pero aquí no ha habido suficiente debate. Yo es que me quedo con un apetito de más. Esto siempre es bueno, quedarse con apetito de más. Quiere decirse que nos habéis gustado mucho. Pero tanto hambre como me quedo, os voy a dar el micro muy rápidamente para que digáis unas palabras después de haberos oído todos, porque siempre hay anotaciones, que yo veía a Cristina, siempre hay pensamientos cruzados, que es lo que me habría gustado también, pero es que escucharos es, bueno, tener sabios aquí, pues ya está. Te doy el micrófono, ¿cómo lo hacemos? Si queréis, desordenaros. Sí, desordenaros si queréis. Venga. Sí, voy. Párate. Bueno, pues yo voy a discrepar de nuestro querido Jaime. Yo creo que el mundo al que nos aventuramos es un mundo multipolar, de varios polos, en el que muchos países, y estoy pensando en la India, estoy pensando, desde luego la India lo veo con claridad, pero estoy pensando también en algunos países de América Latina, estoy pensando en algún país africano grande, relevante. Nos acercamos a un mundo multipolar en el que va a haber geometrías variables, en el que no está escrito, digamos, en mi opinión, no está escrito el papel que va a jugar Europa. Europa tiene que decidir qué papel quiere jugar. Y es cierto, y en esto coincido con Jaime, que Europa no tiene todavía claro el mandato estratégico que la realidad internacional le está, digamos, demandando, ¿no? Tenemos que
tenemos que cambiar de toma de decisiones, tenemos que ir a mucha flexibilidad en la toma de decisiones, necesitamos agilidad para responder a los retos actuales y esto la Unión Europea pues no está preparada. Mayoría cualificada en elementos fundamentales, como puede ser la política exterior, que la política exterior es también el comercio, es también el desarrollo, es decir, todas las herramientas que tiene la Unión Europea. Creo que la Unión Europea puede, y somos especialistas en flagelarnos como europeos, el experimento y el proyecto político que es la Unión Europea tiene un enorme potencial y en este sentido yo soy optimista, a pesar de que tenemos dentro del seno de la Unión Europea, desde luego, países que no están en esta convergencia, y estoy pensando en algunos que no tengo que nombrar, pero que seguro que ustedes tienen en mente, ¿no? Así que creo que el mundo todavía no tenemos las claves cómo vamos a construirlo, pero tenemos que pensar como europeos qué mundo queremos diseñar y no quedar inermes a lo que decidan las dos grandes potencias económicas que sin duda son China y Estados Unidos, y que China ya lo es. Susana me pide la palabra, pero la magia es que hables en titulares, Susana. Porque me siguen mirando a mí. No te miran a ti, me miran a mí. Creo que la Unión Europea tiene que ser capaz de mirar, de potenciar, de desdoblar su gran poder continental. El poder continental de la Unión Europea es Europa. Lo podemos ver en dos iniciativas muy importantes en las que tiene que enfocarse muchísimo la política, y son la Comunidad Política Europea, presentada bajo presidencia española del Consejo de la UE en la Alhambra, los 27 Estados miembros de la UE más 17 países que, sin ser miembros de la UE, entre ellos Ucrania, por supuesto Reino Unido, pueden y quieren estar bajo el paraguas de la Unión Europea. Y también la coalición de voluntarios con países como Japón, para realmente potenciar lo que necesita el mundo, que es una vuelta al multilateralismo, es una capacidad de ejercer y de establecer consensos, que también la política tiene que ejemplificarlo. Decía María el tema de la mayoría cualificada en la Unión Europea. En algunos temas se tiene que trascender y pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, y creer siempre en nuestro proceso y proyecto de integración europea, porque el ser proceso y el ser proyecto hacen que podamos ser capaces siempre de renovarnos una y otra vez. Jaime, te doy la palabra porque quiero que cierre una mujer. Me daba lo mismo quién, pero que cierre una. Titular para mí es básicamente que esta divergencia entre Europa y Estados Unidos es coyuntural y no estructural, y que Europa y Estados Unidos van a ir unidas durante muchos años, o al menos quizás un wishful thinking por mi parte. Bueno. Es que No lo necesito. El micrófono. Tú no necesitas el micrófono. Porque me funciona esta corona. Muy brevemente, yo creo que un titular es las alianzas ahora serán muchísimo más fluidas, muchísimo más oportunísticas, lo cual requiere de mucha audacia y también riesgos. Cuando estás en una alianza estable, el riesgo es compartido y vas gestionando, pero ahora esta fluidez y el oportunismo hace que más riesgos también, pero también oportunidades. Segundo tema muy importante, y creo que se enmarca en la palabra que os he dicho al principio, hay unas corrientes muy profundas ideológicas que no desean que Europa esté unida, sea fuerte y tenga un liderazgo internacional. Y lamentablemente una fuerza importante de estas corrientes viene de nuestro principal socio, también vendrá de otros que no son socios. Y eso nos ha dejado con una situación muy complicada, ¿no? Es decir, el principal riesgo en estos momentos dentro de la Unión Europea es la división. Y como este es el principal riesgo, no podemos avanzar en mayorías simples o cualificadas, dejarnos detrás de las unanimidades porque no nos ponemos de acuerdo. Y eso es algo inducido. Por tanto, hay que tener en cuenta también que a veces nos viene un fuego desde los vectores más amigos que contábamos siempre de una manera indiscutible con su apoyo. Bueno, pues vamos a la siguiente mesa en nada para ver cómo aterrizamos en este mundo, pero qué lucidez y cuántas coincidencias y sobre todo cuantísimo optimismo. Un aplauso para ellos. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias.